es el título de esta serie. Estamos aprendiendo, hermanos, a conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios es grande, hermanos. El corazón de Dios es grande, benevolente, misericordioso y muchísimas cosas más. Pero si nosotros estamos sumergidos en maldad, si nosotros estamos en pecado, no nos es posible conocer el corazón de Dios. Si nosotros estamos envueltos en cosas malas, Dios tiene una lona así, una pancarta grandísima diciéndote: quiero que me conozcas a mí, a mis planes. Entonces necesitamos apartarnos de la maldad y conocer de esa manera el corazón de Dios. En la vida cristiana, hermanos, hay momentos en los que tú sientes que no creces espiritualmente. Hay momentos en los que oras y no sientes que no te escucha Dios. Tienes una petición de 1 año, de 2 años, que nomás no hay respuesta ni positiva ni negativa a veces. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces estamos tan metidos en la maldad que no podemos conocer lo que Dios nos está dando como respuesta o su corazón. Y si yo te digo, a ver, levante su mano, si les dijera, ¿quién quiere conocer el corazón de Dios? Todos la levantaríamos. Pero dejando la mano levantada, si yo les preguntara quién se quiere apartar de la maldad, ya comenzaríamos a bajar las manos. Para conocer el corazón de Dios, hay que apartarnos de la maldad. Es una manera de verlo. Personas que guían apartándose de la maldad. Personas que guían apartándose de la maldad es el título del día de hoy. Vamos a aprender de eso, pero vamos a contextualizar. Vamos a Proverbios 4:23. Ahí en Hechos dejen un separador. Dejen un dedo, dejen un hilito, dejen una hojita, una petición de oración de las que les damos, ahí dejen. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice en su pantalla, en la Nueva Traducción Viviente: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Qué es el corazón? El corazón es la parte invisible del ser humano que controla toda su parte visible y los entornos del mismo. El corazón, lo repito, es la parte invisible del ser humano que controla toda su parte visible y los entornos del mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque tu corazón, tu parte invisible, controla todos tus entornos y controla el rumbo de tu vida. ¿Qué hay en tu corazón? En el corazón hay voluntad, hay decisiones y como un resultado hay fe. Ahora, muchos me preguntaron: oiga, pastor, usted dice que el corazón es malo. No, yo no digo, dice la Biblia. Y la palabra es verdad. Dice la palabra que del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, los chismes, los maltratos, los robos y todas esas cosas. Y un corazón lleno de maldad, su voluntad y sus decisiones están inclinadas hacia todo eso malo. Necesitamos que Jesucristo venga a nuestras vidas, entregarle a Él nuestras voluntades y nuestras decisiones, y nuestro corazón comenzará poco a poco a ser un mejor corazón. Proverbios 3:5. Solamente estamos recapitulando de la semana pasada. Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué, hermanos? Y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Ahí está. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, de todas tus decisiones y de toda tu voluntad. Personas que guían apartándose de la maldad. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a pedirle a Dios dirección. Señor, te pedimos dirección en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Tu palabra dice que para comprender tu mensaje, Señor, hemos de tener a tu Santo Espíritu, al Espíritu Santo en nosotros. Porque para la persona y para el hombre que no tiene al Espíritu Santo, todo lo que está en la Escritura le suena a una locura. Ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo a través de la fe en Jesús, queremos rogar, Señor, que nos dé entendimiento. Disipa nuestras dudas. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra es una guía para nuestras vidas y sin ti no podemos comprenderla. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayuda a los niños en su clase y a los adolescentes en lo que están haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces nuevamente ahora sí vamos a Hechos capítulo 15, donde pusieron su separador. Ahí donde pusieron su dedito o una hojita. Hechos 15, 22 al 35. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Palabra bien importante, hermanos, necesarias. Versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Un pasaje extenso. ¿Qué está sucediendo en la iglesia en ese momento? Había unos hermanos que antes eran de una secta religiosa llamada fariseos, que pensaban que necesitaban hacer muchas obras para ganar la salvación. Estos hermanos ex-fariseos comienzan a predicar esto entre la iglesia. Pablo y Bernabé dicen eso es incorrecto. Tienen ahí una plática, dice que no muy tranquila, no muy leve, o sea que fue muy acalorada. No se lograron poner de acuerdo y tuvieron que ir hasta Jerusalén con los apóstoles que estaban allá. Entonces ellos dicen, vamos a mandar una carta y así se da la instrucción. La instrucción es bien clara. Versículo 20.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, están diciendo desde Jerusalén, no tienen que circuncidarse para ganarse la salvación, en pocas palabras. Ahora, vamos a ver aquí 4 personajes principales. ¿Ya los identificaron, hermanos? ¿Ya pusieron bien el ojo en el texto bíblico? Tenemos 4 personajes bien importantes. Número 1, Bernabé. Número 2, ¿quién? Número 3 y número 4, Silas, ¿verdad? El número 3 es Judas Barsabás y el número 4, Silas. Vamos a dividirlos por mitad. Vamos a estudiar primero a 2 y luego a otros 2. Miren, ¿qué sabemos de Bernabé? Acompáñenme a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, 36 y 37. Vamos a ver qué conocemos de Bernabé. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo que no? ¿Qué sobrenombre, hermanos? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y yo cada que leo este versículo me quedo, este hombre tenía un terreno. Hermanos, hoy en día tenemos terrenitos de 5x10, 5x15, ¿verdad? No digo que son malos, pero a comparación de los terrenos que en esos tiempos se tenían, eran unos terrenísimos, hermano. Dice que este hombre vendió el terreno y trajo la ganancia, ¿verdad? A los pies de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que los apóstoles recibían las ofrendas de la iglesia y ellos administraban. ¿Qué se ocupa? No, pues que despensas. ¿Qué se ocupa? No, pues que para las medicinas para fulana, para sutana. ¿Qué más se ocupa? Comida para la cena del día del amor y la amistad. Ellos administraban el dinero. No significa que los apóstoles se quedaban con todo el dinero. Tenemos un mapa porque dice que Bernabé era natural ¿de dónde? De Chipre. Ahí está una islita, una pequeña isla. Ahora, la tradición judía, a través de un historiador que se llama Josefo, dice que este hombre era adinerado. José, Bernabé, se tiene en la tradición escritos donde se conocía que él era un poco adinerado. Sin embargo, de sus padres se conoce que sus padres no siempre fueron adinerados, sino que sus padres trabajaron mucho. ¿Y quien gozó la bendición ahí de la herencia? Fue José. Pero fíjense cómo es Dios, porque a veces uno trabaja y le deja a otros, y a veces uno es el que recibe, sea cual sea la situación. Lo que nos enseña la vida de Bernabé es que todo lo que tenemos necesitamos ponerlo a la disposición de nuestro Dios. Así de sencillo. Ya sea que tú hayas trabajado mucho o que solamente hayas estirado la mano, necesitamos aprender a darle a Dios. Este creyente, Bernabé, fíjense qué nombre tan hermoso le pusieron. ¿Hijo de qué? De consolación. Cuando él vende su heredad y lleva el precio, lo lleva a los pies de los apóstoles, le ponen por sobrenombre Hijo de Consolación. Eso hace entender que la iglesia tenía gran necesidad. La iglesia tenía una gran necesidad. Hermanos, estamos hablando de una iglesia de 8,000 personas o más. ¿Se pueden imaginar el tamaño de la iglesia? ¿Creen que había necesidad? Yo creo que había muchísima necesidad. Y seguramente había muchísima necesidad para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos. Y la gente constantemente llevaba a los pies de los apóstoles, pero cuando llega él y ofrenda esta parte,
los apóstoles le ponen por sobrenombre Hijo de Consolación. O sea, gracias, dijeron los apóstoles, gracias Dios, qué gran consolación saber que hay un hermano que pone tus ojos en ti, que no nomás está viendo las cosas en este mundo y que da a tu causa. Este hombre, a lo que vamos a ir conociendo a lo largo del texto bíblico, se conoce, o los teólogos de antaño, los padres de la iglesia y los maestros también de antaño, nombraban a un hombre como este hombre, José Bernabé, un cristiano maduro. Dile que tienes a un lado, ahí te hablan, dile, ahí te hablan. Dile, sé un cristiano maduro. Ahí me hablan también a mí, a todos nos hablan. Cuatro características daban los teólogos de antes, los padres de la iglesia y los maestros de la iglesia primitiva, diciendo cómo era un cristiano maduro. Se los voy a decir, porque yo sé que a todos les interesa mucho, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Eso, así se habla. Un cristiano maduro se reproduce. Apúntenlas por favor y llévenselas. Si no tienen papel, apúntenlas en el celular, hermanos. El celular que ya silenciamos. Acuérdense que el anuncio lo dice, pero hoy no pusimos anuncio. Un cristiano maduro se reproduce, hermanos, espiritualmente. Un cristiano maduro, en pocas palabras, tiene discípulos. ¿Ya tienen discípulos, hermanos? ¿A quién están discipulando? ¿Qué personas están visitando una vez a la semana, ya sea en su casa de ellos o se ven en algún lugar, para decirle, vamos a estudiar tú y yo la palabra juntos? Vamos a estudiar la palabra tú y yo juntos, vamos a orar tú y yo juntos. Un cristiano maduro es aquel que se reproduce espiritualmente. O sea, todo lo que nosotros aprendemos, lo enseñamos. Eso te vuelve a ti el maestro y a la persona el discípulo, y eso se dice como un cristiano maduro que se está reproduciendo. Número 2, característica de José Bernabé. Un cristiano maduro diezma íntegramente. Apúntenla por favor también, hermanos. Un cristiano maduro diezma íntegramente. José Bernabé tenía un salario y estoy seguro que cada semana, cada quincena, él llevaba sus ofrendas. Pero la iglesia primitiva nos ayuda a entender que cuando algún miembro de la iglesia tenía alguna venta, vendía un caballito, porque en aquellos tiempos pues no se vendían casas como hoy, vendían un caballito, vendían un chivito, les caía ahí una ganancia, también de ahí la iglesia primitiva también de ahí diezmaba. Un cristiano maduro se reproduce y diezma íntegramente. Número 3, característica número 3 de José Bernabé. Un cristiano maduro escudriña la palabra de Dios. Un cristiano maduro no se conforma con venir solamente el domingo, hermanos. Un cristiano maduro le pregunta al pastor, a sus amigos, a sus hermanos en la fe, ¿dónde puedo encontrar buenos documentales de la Biblia? ¿Qué película me recomiendas de la Biblia? ¿Cuándo y dónde hay un grupo de estudio entre semana para asistir? Un cristiano maduro escudriña la palabra y no lo hace solo, lo escudriña junto con otros. Y número 4 y último, un cristiano maduro se ejercita. Ahora, hermanos, no estamos hablando de aquí, aunque también un cristiano maduro debe de cuidar su cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Un cristiano maduro se ejercita, ¿en qué sentido? En sus dones espirituales.
Entonces, hermanos, tenemos trabajo por hacer, mucho, pero tenemos la bendición de Dios de cada mañana levantarnos y tener un nuevo respiro. Cada respiro, cada mañana es una oportunidad para que tú crezcas, ya sea que te reproduzcas espiritualmente, ya sea que aprendas a diezmar íntegramente, ya sea que escudriñes las escrituras en un grupo entre semana, o ya sea que ejercites tus dones espirituales. Cada mañana es una oportunidad. ¿Quién dice amén? Amén. Cada mañana es una oportunidad. Eso aprendemos de Pablo, un hombre que definitivamente se apartó de la maldad. De Bernabé, por favor, que ya me estoy viendo aquí que sigue Pablo. De Bernabé, un hombre que definitivamente se apartó de la maldad. Ahora, no estoy diciendo que ya no pecaba. Hermanos, cuando Pablo vendió su terreno y le dieron no sé cuánto dinero, ¿tú crees que el enemigo no le dijo: no des todo ese dinero, los apóstoles se lo van a gastar? ¿Tú crees que el enemigo no hizo su parte en su mente y en su corazón, como lo hace con nosotros? Claro que sí. ¿Qué sigue después de que Bernabé vende su heredad y la presenta a los pies de los apóstoles? Se presentan Ananías y Zafira. Inmediatamente después, y Satanás ahí sí logra hacer y lograr su cometido. Fíjense, qué gran fortaleza de Bernabé, que él no se dejó. Tal vez ¿tú crees que a Bernabé no le costaba trabajo disipular gente? Cuando a veces disipulas a alguien y ves que no quiere crecer en la vida espiritual y ya le explicaste 1000 veces que el chisme es pecado y sigue chismeando, ¿cómo creen que se siente el que disipula? Se siente uno mal, triste, enojado, angustiado y demás, pero la palabra de Dios nos manda que lo hagamos. Nos manda. Yo estoy seguro que Bernabé era un hombre apartado de la maldad, que aprendió a adorar a Dios. Personas que guían apartándose de la maldad. ¿Tú crees que Bernabé no guió a muchos a la fe? Ahorita vamos a ver a quién guió. Sigue Pablo. De Pablo podríamos hablar años enteros, hermanos. Él escribió casi todo el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. De Pablo podríamos escribir muchísimas cosas: 3 viajes misioneros y un viaje a Roma, donde termina su historia. Vamos a ver algunas características de Pablo. Hechos capítulo 7. Identifícate, hermano, hermana. Identifícate con uno de los 4 que vamos a aprender hoy. No los veas como lejanos, como hombres de allá que... Hermano, identifícate con esa persona, sigue su testimonio de esa persona en la Biblia. Hechos 7, capítulo 7, versículos 54 al 58. ¿Qué está sucediendo en Hechos 7? Un varón llamado Esteban, inspiradísimo por el Espíritu Santo, comienza a dar una cátedra de la Biblia desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento de memoria, tremendamente este hombre. Y dice que estaban ahí muchos, los mismos que mataron a Jesús, y después de que escucharon el mensaje de Esteban, dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínense, hermanos. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ya venía dándoles una cátedra, enseñándoles el Antiguo Testamento a los que pensaban que sabían. Y ahora les dice que ve el cielo abierto con la diestra de Dios ahí, Jesucristo a un lado. Entonces ellos, versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado
Saulo. Este Saulo es Pablo. Nada más que nuestro Señor Jesucristo, cuando lo toma para él, le dice: ya no te llamas Saulo, ahora te llamas Pablo. Aquí hay una mirada al Apocalipsis, a la nueva Jerusalén, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, donde dice la palabra de Dios que cuando lleguemos ahí, Dios nos cambiará el nombre a cada uno de nosotros. Qué hermoso pasaje. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo en este pasaje? Saulo está viendo Pablo que están matando a pedradas a una persona, y Saulo está: no, pues échame su ropa, yo se las cuido para que lo apedreen a gusto. ¿Te estorba la gabardina? ¿Te estorba la túnica? Échamela, yo te la cuido para que le des a gusto, para que le tires recio y lo mates al Esteban. ¿Era malo el Saulo? Era muy malo. Muy malo que era. Pero vamos al capítulo 9, 2 capítulos después. Capítulo 9, versículos 26 al 31. ¿Recuerdan el título de esta predicación? Personas que guían apartándose de la maldad. Hechos 9, 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían, ¿qué le tenían? Miedo. Ya tenemos agua ahí atrás, ya llegó el agua, por si alguien quiere agua. Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le tenían miedo? Porque Saulo después no nomás cargaba la ropa de los que mataban cristianos, también mataba cristianos. Entraba a las iglesias, así como estamos ahorita nosotros, a las sinagogas, y entraba con todo un grupo de hombres, y a las mujeres las sacaban arrastrando de las greñas, y a los hombres los sacaban a golpes. Y una vez afuera, los mataban. ¿Tenían razón los cristianos cuando veían a Pablo de tenerle miedo? Pochi, mucho. Pero aquí Pablo ya había conocido de la palabra de Dios, y ahora Pablo era nueva criatura. Y ahora Pablo trataba de juntarse con los demás cristianos. ¿Qué dice el versículo número 27? Entonces, ¿quién, hermanos? Un cristiano maduro, Bernabé, ve que hay un pobre cristiano que acaba de comenzar en la fe, nadie se quiere juntar con él, ¿y qué hace este cristiano maduro? Va y lo toma. Qué hermoso. Qué hermoso es ver, hermanos, cuando llegan varias personas nuevas a este lugar, que tú vas y te acercas y le dices: Dios te bendiga, bienvenido o bienvenida. Pero qué feo es ver que una persona está ahí por primera vez y tú le pasas por un lado nada más. Así que hay que ir a acercarnos a esas personas. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Recuerden que Bernabé tiene mucho contacto con ellos, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, o sea, a Jesús, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira cómo cambia el panorama de la iglesia. La iglesia era perseguida por Pablo, Pablo los mataba, y ahora que Pablo pasa al lado correcto, cruza la puerta de la verdad, dice el texto que ahora las iglesias andaban en paz. Y no nomás andaban en paz, también
crecían. Pues sí, dejando de matar a los creyentes, pues obviamente iban a crecer las iglesias, ¿verdad? Pues oye, hermanos, los estaban matando. Mira, este hombre viaja de su tierra, ahí en el mapa, una flechita chiquita, viaja a Roma, Italia, de aquel lado. En un futuro, Pablo lleva el mensaje del Evangelio a Roma, y ahí cuando él muere, ahí se queda el mensaje del Evangelio. ¿Qué pasa después? Reino Unido o Inglaterra, como lo conocemos, sus alrededores, tienen un contacto con Roma, Italia. Les hablan del Evangelio, y luego de Inglaterra cruzan todo el charquito que tienen ustedes aquí y llegan a América del Norte. Fundan Estados Unidos, y de Estados Unidos el Evangelio baja hasta el momento que tú estás aquí sentado con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Todo porque Pablo fue tomado ¿por quién? Por Bernabé. Nunca sabes, hermano, el gran impacto que tendrá que tú discipules a una persona. Nunca sabes qué gran impacto tendrá. Bernabé toma a Pablo, y hoy la palabra está hasta este continente, hermanos. Nunca sabes el impacto que tendrá que tú salgas de tu comodidad de creyente y que te conviertas en un creyente maduro, discipules. Nunca sabes, solo Dios sabe, pero te invito a que lo hagas. Convencido estoy de que Pablo era un hombre apartado de la maldad. Personas que guían apartándose de la maldad. Y no se diga todas las iglesias que Pablo fundó y todos los discípulos que tuvo. Ahora, ustedes dicen tal vez Bernabé y Pablo, pastor, pues son ejemplos muy elevados, difíciles de alcanzar. La verdad es que no, son hombres tal como tú y como yo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ahora tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, todos los días, todas las horas y en todo momento. Ellos conocían la palabra, tú también ya tienes, ¿verdad? Ya tienes aquí. Ahora, si quieren ver unos ejemplos, vamos a ver otros ejemplos de dos hombres que la Biblia no describe tanto lo que hicieron, pero que los padres de la iglesia sí dejaron escrito. Judas Barsabás, digan Judas Barsabás, para que sepan que no es Judas el que traicionó a Jesús. No puede ser porque Judas murió después de traicionarlo. Judas era un hombre muy común. Es como los Luis, más o menos, los Luises. ¿Qué más? Dicen que los Migueles, pero no, los Migueles no quiero decir. Los Juanes. ¿Ah? El Judas era el común de aquellos días. En esta iglesia hay mucho Raúl, ¿ah? Muchas personas llamadas Raúl. Hay varios Fernandos también, Gonzalos también. Judas Barsabás en Hechos 15. Versículo 22. Es el texto que estamos estudiando. La iglesia se encuentra inquieta. ¿Cómo estarías tú aquí inquieto, hermano? ¿Cómo estarías? Inquieto. Nada más ahí como... Porque se congregaban y aún congregados estaban inquietos porque andaban los fariseos ahí. Se levantaban y hablaban y daban falsas enseñanzas. Dentro de la congregación ahí andaban y seguramente andaban así como, que no diga nada, que no diga ninguna cosa que no es correcta. Y entonces, fíjate lo que dice el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los pastores. Recuerden que la palabra ancianos es pastores, ahí en ese contexto. Y a los pastores
con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Nos dice a quién: a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. ¿Qué sabemos de Judas Barsabás? Sabemos que nació en sábado, porque la palabra Sabás es un derivado de hijo del sábado. Nada más le agregaron a su nombre un bar. Judas Barsabás es hijo del sábado. Sabemos que nació en sábado por su nombre. Fíjate, un nombre es lo que nos revela. Sabás significa hijo del sábado. ¿Quién de aquí nació en sábado? No, hermanos, ¿no saben qué día nacieron? Yo tampoco, no se preocupen. ¿Sí? ¿Lunes? Entonces, Judas Barsabás, tenemos ahí en el entendido que era un principal. Miren lo que dice el versículo, ahí que estábamos 22. A Judas Barsabás, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Esta palabra principal, geomai, a ver, digan geogomai, ¿está difícil? Geomai, heigeomai, gracias, heigeomai. La palabra que significa principal significa dos cosas: líder en control y el primero en la mente. Ahora, ¿qué significa que era un líder en control? Que Judas Barsabás no hacía lo que él quería. Judas Barsabás, aunque era un principal, iba con los apóstoles y con los pastores y les decía: hermanos, ¿cómo ven si hacemos esto? Hermano pastor, ¿cómo ves si implementamos esto? O sea, un hermano que estaba bajo control, un buen control, hermanos. También significa que era el primero en la mente. Oye, que ocupamos ir al hospital a visitar una familia. El primerito que se les ocurría era Judas Barsabás. Oye, que ocupamos hacer un trabajo en el local de la iglesia. El primerito que se me venía a la mente era Judas Barsabás. Oye, que la iglesia allá en Antioquía está siendo muy amedrentada con falsas enseñanzas. Tenemos que enviar una carta. ¿A quién enviamos? ¿Quién es el primero en mente? Judas Barsabás. Esto, hermanos, habla de un creyente maduro. Gracias a Dios. Gracias a Dios, aquí hay muchos Judas Barsabás, hermanos y hermanas. Porque hay veces que se necesita algo y a la mente de su servidor luego viene a la mente tal hermano. Y no nomás él, también este, y también este, y también esta hermana, y también esta otra hermana. Estamos agradecidos con Dios porque aquí en la congregación hay muchos Judas Barsabás, líderes en control y líderes que son los primeros que se vienen a la mente a la hora de que se necesita algo. Cada quien en su rama, cada quien en su especialidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Dios porque servimos a nuestro Señor. ¿Qué sabemos de Silas? Ahí mismo, pero en el versículo 32, Hechos 15, 32. Y Judas y Silas, además de que eran principales, como ya leímos allá en el versículo de arriba, además Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué eran, hermanos? Digan lo que se escuche, por favor. No se asusten, si la palabra de Dios dice que eran profetas, pues eran profetas. Como eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Ya aprendimos el don espiritual del profeta. Y se los recuerdo, todos los dones espirituales siguen en vigencia. Nosotros no vamos a limitar al Espíritu Santo de decir que no hay dones vigentes. El don de profeta
La palabra ya conocida por ustedes, profetéis, significa dos cosas en su contexto: dador del mensaje de Dios. Judas, Barsabás y Silas llevaron el mensaje de Dios para la iglesia. Sí, en una carta. Ahí está el don de profecía actuando. Fijan, ejercitándose. También significa uno que atiende una situación específica. El don de profecía, como ya lo he explicado anteriormente, es un don donde Dios le da el entendimiento a una persona y le dice: en la iglesia X se está presentando una situación incorrecta, X situación incorrecta. Entonces Dios pone en el corazón de ese hombre o esa mujer que tiene el don de profecía, y esa persona está orando constantemente y hablando con el pastor constantemente, diciéndole: pastor, Dios ha puesto en mi corazón que hay una necesidad, una mala práctica en la iglesia. Tenemos que atenderla, pastor, tenemos que atenderla. Y trabaja en conjunto ese don para trabajar edificando a la iglesia. Entonces estos dos hombres, uno en el versículo número 22 nos dice que los dos eran principales, eran líderes en control, no líderes que hacían lo que querían, porque por eso se dividen las iglesias, hermanos, por los líderes que hacen lo que quieren y se llevan a la congregación. Además de ser líderes en control, eran los primeros en la mente, como muchos de aquí, hombres y mujeres. También eran profetas que daban el mensaje de Dios y atendían situaciones específicas. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, ¿era una situación específica? Sí. Había malas enseñanzas. Ahora, hermanos, ya hablamos de 4 personajes bíblicos que tal vez en tu corazón piensas que son inalcanzables, lo cual, repito nuevamente, no es así. Hay que transportar todo esto a nuestras vidas. ¿Cómo soy yo una persona que guía apartándome de la maldad? El versículo 22 nos ayuda mucho. Nuevamente pongan sus ojos, acompáñenme. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Hay tiempo. Los apóstoles y los ancianos, hoy en día los pastores de las iglesias, un servidor y todos los demás pastores que conocemos, tenemos una gran responsabilidad, definitivamente, de ser de buen testimonio, de amar a las ovejas, de cuidarlas, de respetarlas. Y la congregación ahí dice amén, sí, es trabajo del pastor, es cierto. Y se los he dicho, pónganme a chambear, hermanos, por favor. Dejen peticiones de oración. Llámenme a mí, a mi esposa, para visitarlos y darles una consejería, para acompañarlos con su pariente en el hospital. Si se sienten mal, afligidos o demás, llámenos para orar con ustedes, para animarlos. Para eso estamos, tenemos esta responsabilidad, específicamente yo, y me gusta, es mi vocación delante del Señor. Pero el versículo 22, después de mencionar a los apóstoles y a los ancianos, dice que con toda la que, hermanos, nada más a esos hermanos. ¿Con qué? ¿Con quién, hermanos? Con toda la iglesia. Entonces, ¿quién es responsable en una congregación de guiar a más personas apartándonos de la maldad? Los pastores y además toda la iglesia. Es mi trabajo y es trabajo de todos nosotros. Pero le rehuimos a veces a la responsabilidad, hermanos. Dile al que tienes a un lado, ahí te hablan. Dile tú, te hablan a ti.
Porque a veces le rehuimos a la responsabilidad, hermanos. A veces, no estoy diciendo que lo están haciendo todos, aunque si leemos Hebreos 12, acompáñenme por favor, encontraremos un gran mandato de nuestro Dios. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, o sea, en conclusión, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos impacientemente la carrera. ¿Así dice? ¿Cómo dice, hermanos? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿De qué habla? Hebreos 11. Habla de los padres de la fe: Abraham, Jacob, Isaac. Y no nomás esos, hay más. Después de que en todo el capítulo 11 nos dice, hay muchos padres de la fe, hay muchos grandes en la fe, porque el padre en la fe solamente es Abraham. Hay muchos grandes en la fe. Hicieron muchísimas cosas muy grandes, dice Hebreos 11. Hombres que hicieron cosas grandísimas por la fe en Jesucristo. Cristianos que se reprodujeron, cristianos que maduraron. Ahora nos toca a nosotros, dice el capítulo 12. Por tanto, ya vimos lo que hicieron todos ellos. Nosotros también, dice el capítulo 12. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, y corramos paso a paso, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, hermanos. Y muchos de los comentaristas dicen que en su contexto, cuando dice que tenemos una gran nube de testigos en derredor nuestro, muchos dicen que se está refiriendo a los testigos del capítulo 11. Pero yo creo que se refiere tanto a los del capítulo 11 como a las personas que están sentados a tu alrededor. A tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu pariente. Tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor, hermanos. Personas que guían apartándose de la maldad. Miren, hermanos, no hay cosa más hermosa que ver crecer espiritualmente una persona. No hay satisfacción en el corazón de un creyente que tú comienzas a discipular a una persona y veas cómo crece espiritualmente. Porque mira, hermano, si discipulas a una persona y la riega en la vida, se siente feo. Si peca, te duele junto con él. Pero cuando ves que crece espiritualmente, ese crecimiento espiritual va a ir hasta la eternidad. Y todo lo demás aquí se va a quedar salud. Entonces, hermanos, vamos a ser cristianos maduros. Vamos a ser personas que guíen a otros apartándose de la maldad. Pónganse de pie, por favor, para terminar, hermanos. Y vamos a ver otra vez las 4 características de un cristiano maduro. Un creyente maduro, hermanos, hemos dicho que tiene 4 características. Número 1, se reproduce espiritualmente. Tiene discípulos. Deja de ser el discipulado por años y años, hermanos. Yo conozco personas que han ido durante 40 años a la iglesia y nunca han dado un discipulado.
de 40, de 30, de 20, de 15, de 10, de 5. Si tú dices, yo quiero comenzar a dar discipulados, pero no sé cómo, yo los enseño, hermanos. Yo los enseño con mucho gusto. Un cristiano maduro entonces se reproduce espiritualmente. Un cristiano maduro número 2, diezma íntegramente. No voy a profundizar ahí porque no es el tema del día de hoy, solamente el Espíritu Santo que haga la obra en cada uno de nosotros. Número 3, un creyente maduro escudriña, se agrega a un grupo de estudio. Y número 4, un cristiano maduro se ejercita en sus dones espirituales. Todo esto que acabo de mencionar, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesucristo. Cuando tú te reproduzcas y discipules, no pongas tus ojos en la persona, porque la persona va a fallar igual que yo, igual que tú. Pon tus ojos en Jesucristo, como dice Hebreos 12. Cuando diezmes íntegramente, haz como Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pon tus ojos en Jesucristo. No veas al hombre. Pon tus ojos en Jesucristo. Dale a Él le damos. Cuando escudriñes la Escritura, no veas cómo enseña de bonito una persona, porque luego decimos así con los predicadores. Es que enseña bien bonito. No pongas los ojos en Él, no pongas los ojos en mí, pon tus ojos en Cristo cuando escudriñes la Escritura. Y número 4, cuando ejercites tus dones espirituales, ejercítalos poniendo tus ojos en Cristo. Personas que guían apartándose de la maldad. Siempre hay una persona mirando tu comportamiento de cristiano. Siempre hay una persona viéndonos, ese cristiano. Guiemos con nuestro ejemplo, guiemos apartándonos de la maldad. Tus hijos, tus vecinos, tus compañeros del trabajo, tienen tus ojos en ti y en mí. Señor, gracias. Nos has dado, como decía Pablo en las cartas, una gran responsabilidad de ser emisarios, mensajeros del reino de los cielos. No es si el creyente quiere o no. Tu palabra dice que el momento en que un creyente tiene la fe en Jesús, se vuelve un emisario de tu palabra, Señor. Una persona que dé testimonio de ti, Dios. Y aquí estamos, somos nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como ese gran Bernabé que puso los ojos en Jesucristo y ayudó a la iglesia. Ayúdanos a ser como Bernabé, que fue y rescató al cristiano solitario que nadie quería abrazar. Ayúdanos a ser como Pablo, Señor, que después de ser tan pecadores, que nos transformemos a tu palabra, a tu camino y a tu verdad, y nos apartemos de la maldad. Que cuando hacíamos tantas cosas malas, ahora nos vean y digan, este es el que hacía todas esas cosas malas, ahora ya no las hace, ahora camina en rectitud. Ayúdanos a ser como el hijo del sábado, como Barsabás, una persona que está en control en la iglesia. Ayúdanos a ser como Silas, Señor, una persona que era alguien que cuando se necesitaba algo era la primera persona que se venía a la mente para apoyar. Ayúdanos, Señor, a reproducirnos espiritualmente. Ayúdanos a aprender a diezmar íntegramente, a escudriñar tu palabra y a ejercitar nuestros dones espirituales, Señor. Ayúdanos a ser cristianos maduros, que guíen a otras personas apartándose de la maldad. Padre, solamente tú puedes hacer esta obra en nosotros, nadie más, nadie más. Y dejamos nuestra semana en tus manos, rogándote que tú esta semana hagas esta obra en nosotros, y no solamente estos 7 días que están por delante, sino toda nuestra vida, y que nosotros tengamos un corazón dispuesto a entregarte todo el corazón a ti, toda nuestra voluntad
y todas nuestras decisiones para que tú nos hagas cristianos maduros que guíen a más personas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.